esperanza. Es una gran alegría darte una cordial bienvenida a este segmento de Descubra la Biblia, donde solemos abrir las Escrituras y extraemos verdades para estos tiempos. En las últimas semanas hemos estado en la serie de Daniel. Y esa serie es tan relevante porque va escalando peldaño por peldaño en forma escatológica y explicando los eventos de los últimos días. Encontramos nosotros en el capítulo 11 de Daniel ahora a nuevos protagonistas: el rey del norte, el rey del sur. Así que vayamos a Daniel capítulo 11, versículo 28. Mira lo que dice: y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Esta puede ser una descripción más amplia de la obra de Constantino el Grande, quien profesó su conversión a la fe cristiana, pero estaba contra el pacto santo. Su propósito era usar el cristianismo como un instrumento para unificar y consolidar su dominio sobre el imperio. Otorgó grandes favores a la iglesia, pero a cambio, él esperaba que la iglesia apoyara su política. La mayoría de los intentos de Constantino para restaurar la primera gloria y el poder del Imperio Romano fallaron en gran manera. A lo sumo, sus esfuerzos lograron solo un éxito parcial. Entonces, se trasladó la sede del imperio a Constantinopla. Este traslado ha sido identificado como la señal de la caída del imperio del occidente y el crecimiento papal del cuerno pequeño. Cuando leemos Daniel capítulo 11, versículo 30, vemos los esfuerzos que hizo Roma por destruir el pacto santo, utilizando la supresión de las sagradas escrituras y la opresión de los que creían en ellas. Ahora, Daniel capítulo 11, versículo 33, añade lo siguiente: y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada, y a fuego, y cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. ¿Te das cuenta cómo va escalando progresivamente? Daniel recibe un mensaje y con la emoción del profeta y el ímpetu que él siempre tenía, ahora explica cómo los movimientos van hacia un punto principal: la intervención de Dios en los asuntos de la tierra. Analicemos ahora. Cristo dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. En este tiempo el poder apóstata blasfemó contra Dios, ejerciendo su autoridad usurpada y persiguiendo a los que no la aceptaban. Pero siempre hubo un remanente que buscó hacer discípulos de Cristo. Oh, esto es tremendo. Cuando esta predicación empezó a ocurrir, en ese momento la persecución se intensificó. En los amargos días de apostasía y persecución de Daniel 11:33, repetidas veces Dios envió a su pueblo duramente oprimido un pequeño socorro. Un socorro que era necesitado. Utilizó personajes que hablaban en medio de las tinieblas,
clamando por un retorno a los principios de las Sagradas Escrituras. Entre ellos estuvieron los predicadores valdenses, estuvieron los cátaros, los hugonotes, Juan Wycliffe en Inglaterra y Juan Hus y Jerónimo en Praga. A veces Dios permite que sus hijos sufran hasta la muerte para que sus caracteres sean purificados y preparados para el cielo. Recordemos que Cristo, aunque era hijo de Dios, aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Eso lo vemos en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 8. Ahora, sigamos leyendo esta dinámica profética. Daniel capítulo 11, versículo 36, añade lo siguiente: y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Algunos entienden que el rey se refiere al poder de Francia durante la Revolución. Recalcan que el que se presenta aquí debe ser un poder nuevo, puesto que aparece inmediatamente después de la mención del tiempo del fin. Además, porque ese rey probablemente debe llenar ciertas especificaciones que no han sido indicadas respecto al poder que se ha descrito en los versículos anteriores, especialmente cuando dice que no respetará a Dios alguno. O sea, la voluntad de ese rey se manifestará para favorecer el ateísmo. Por supuesto, es un hecho histórico conocido que la filosofía guiadora de la Revolución Francesa no solo era anticlerical, sino también atea. Y esa filosofía se difundió en los siglos XIX y XX alrededor del mundo. Además, recordemos que la Revolución Francesa y sus consecuencias marcan el fin del periodo profético de 1260 años. Si estos versículos describen a Francia, pueden entender como una descripción de los excesos del ateísmo cometidos por los caudillos más radicales de la Revolución Francesa. Por ejemplo, el 26 de noviembre de 1793, la comuna o cuerpo gobernante de la ciudad de París abolió por decreto toda religión en la capital de Francia. Aunque ese decreto fue anulado por la Asamblea Nacional pocos días después, esto ilustra la influencia que alcanzó el ateísmo durante ese periodo. Posteriormente, cuando se introdujo el culto del Ser Supremo, los reaccionarios hicieron claro que no se lo debía identificar con el Dios de la religión cristiana. Además, los revolucionarios franceses anunciaron que el matrimonio era meramente un contrato civil y que sin muchos trámites podía ser disuelto. Algo que podría ser practicado a voluntad, de los contrayentes. Notemos que la influencia de esa era todavía tiene mucha fuerza en nuestro tiempo. En forma definitiva, el poder ateo de la Francia revolucionaria intentó abolir toda religión en ese país. En esa época se proliferó el culto de la razón o a la razón,
instituido en París en 1793. Y esto aún queda en nuestro mundo hasta el día de hoy. Ahora, ocurrió que algunos de los dirigentes en París se dieron cuenta de que la religión era necesaria para que Francia se mantuviera fuerte, a fin de cumplir su meta de extender la revolución por toda Europa. Esos dirigentes intentaron establecer una nueva religión, personificando la razón en forma, de diosa. Esto fue seguido por el culto al Ser Supremo, la naturaleza deificada que podría considerarse como un Dios de fortalezas o fuerzas. Si vemos en Daniel 11:39, leímos que por precio repartirá la tierra. Algunos consideran que esta mención se refiere al lugar preponderante donde se enraizaron las ideas del ateísmo y del racionalismo entre los dirigentes de Francia durante la Revolución. Otros ven en este versículo una descripción del apoyo que la Iglesia romana ha dado al culto de los patronos, los santos, y por consiguiente a las festividades llevadas a cabo en varias ciudades del mundo en honor del sacrificio, de la misa y de la Virgen María. Repasemos lo siguiente. Vamos a entender ahora el concepto repartirá la tierra. Y para ello, veamos algunos puntos relevantes. En primer lugar, algunos entienden que esto describe la división de las propiedades de la nobleza de Francia. El gobierno, número 2, vendió esas propiedades a pequeños propietarios. En tercer lugar, se estima que 2/3 partes de las propiedades rurales fueron confiscadas por el gobierno durante la Revolución Francesa. Así que leamos ahora el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 40. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará, y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. ¿Te das cuenta, mi amigo, de que aquí hay simbología? Aquí se dan nombres de pueblos que existieron en antaño, pero que ya dejaron de existir. O sea que tiene un simbolismo que debe ser corroborado con lo literal. Así que vemos nosotros cómo Dios está presentando con fluidez los movimientos del futuro. En estos versículos se describe vívidamente al papado, que establece un control absoluto sobre el mundo y sobre las tierras santas. Este hecho lo vemos pues en el Vaticano, que ha enviado embajadores en muchos países musulmanes. Están ahí latente en la política de dichos países. Ahora, notemos que el versículo 41 se presenta a 3 países que ya no existen con esos nombres. Edom, en el hebreo, es el color rojo de la sangre, lo que puede representar la sangre del Cordero en Apocalipsis 7:14. Por otra parte, Moab, en el hebreo, significa del Padre. Esto alude que los salvos llevarán el nombre del Padre en sus frentes. Y el significado de Amón en el hebreo es primicias. Esto es corroborado en Apocalipsis 14:4. Los 144,000 son las primicias en el día final. Luego nosotros seguimos y vemos que en el versículo 42
menciona que Egipto no escapará. El papado conquistaría el comunismo, por una parte, y luego a los musulmanes en una coalición. Sabemos muy bien lo que ocurrió con el Papa Juan Pablo II y el presidente norteamericano Ronald Reagan cuando cayó la muralla de Berlín y cuando cayó el sistema soviético. Todo esto fue predicho, todo esto fue proyectado en esta profecía. Ahora, los musulmanes, vemos nosotros que ellos tienen una característica, un carácter diferente. Notemos cómo están infiltrando en todas partes del mundo. Uno va a Londres, va a Inglaterra y ve que hasta los alcaldes, gente en el gobierno, ellos ya están tomando control. Están usando otras tácticas. A donde van, construyen mezquitas, construyen lugares de adoración o de reunión. Pero usted vaya a los países de ellos a ver si es permitido que el cristianismo tenga esa representación. Entonces tiene que ocurrir algo sobrenatural para que esos pueblos entren en armonía y acepten algún día el reinado del papado. Ahora, el papado dice que va a controlar al rey del sur. Eso lo logrará con la ayuda del país más poderoso de la tierra, Estados Unidos de América. Pero los países musulmanes se unirán en contra del papado y Estados Unidos. Pero la profecía sigue. Ahora Daniel capítulo 11, versículo 43, nos va a dar una sinopsis de lo que va a acontecer en los próximos tiempos. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía les seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. ¿Te das cuenta, mi amigo? El rey del norte dice que va a ir a apoderarse esa coalición de la plata y el oro del rey del sur. ¿Qué es eso? Por supuesto, el petróleo. El que domina el petróleo domina la energía mundial. Sí, hay muchos autos eléctricos. Sí, hay muchas cosas que se están transformando en eléctricos para que no tengan las pisadas de carbono. Pero, estimados, ¿cómo usted recibe la electricidad? ¿Por molinos de viento? ¿Energía solar? La gran mayoría es por carbón o por petróleo. Así que, estimados, encontramos ahora que el rey del norte se va a apoderar de la plata y el oro del rey del sur. ¿Y qué más acontecerá? Noticias del oriente dice que van a venir. ¿A qué se refiere esto? Bueno, notemos. Los reyes del oriente, que se refiere, empezamos a ver referencias sobre la estrella del Orión y los reyes del oriente y todo en el libro de Job, y luego sigue a través de la Biblia. Está hablando de la venida de Cristo. Noticias de los reyes, del rey del oriente que vendrá con sus huestes celestiales a intervenir en la historia de este mundo y a edificar sobre su propia fuente, a edificar sobre la roca eterna el último gobierno, pero ahora universal. Ahora, ¿estas noticias a qué se refieren? Si nos vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 18, vemos que estas noticias se refieren al ángel del cuarto mensaje, el cuarto ángel, que es la continuación del tercer mensaje de Apocalipsis 14. Encontramos nosotros que empieza el mensaje del tercer ángel con fuerza, va creciendo y llega a ser un fuerte pregón y se cubre toda la tierra de la luz de ese mensaje que es el mensajero o el ángel de Apocalipsis 18. Este texto también está hablando de un tiempo de gran persecución.
que lo vemos verificado en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Oh, estimados, grandes cambios ocurrirán, pero hay un gran evento que ocurriría para marcar el fin del fin. Y fíjate lo que dice la coalición del Rey del Norte, Estados Unidos, los países que lo siguen y el papado. Y plantará las tiendas, o sea, sus oficinas de su palacio entre los mares. Mares son pueblos, naciones, o sea, entre dos pueblos. Y el monte glorioso y santo, ¿cuál es ese? De acuerdo al libro de Zacarías, es el monte de los olivos. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Vamos a detenernos. Aquí dice que el Rey del Norte, la coalición, pondría sus oficinas, pondría su control al lado del santo monte glorioso y santo. Estimado, estamos hablando en el área de Jerusalén, al lado del monte de los olivos. Y que allí hay dos pueblos que dominan la política y la demográfica. ¿Cuáles? Por supuesto, árabes y judíos, musulmanes y hebreos. Entonces vendrá este poder supuestamente cristiano y se pondrá en el medio y controlará las otras dos fees abrámicas. Pero ¿cómo lo va a hacer? Puntos claves, veamos. Tarde o temprano el papado controlará Jerusalén, después que los musulmanes sean controlados por la coalición del Rey del Norte. Jerusalén quizás llegará a ser la capital del nuevo orden mundial. ¿Cómo va a ocurrir esto? Es imposible, no me entra en la cabeza. Tú dirás, oh, estimados, por este gran milagro va a ser engañada las tres fees abrámicas. Esto ocurrirá porque Satanás bajará como el Cristo sobre el monte de los olivos. ¿Se acuerdan cuando Cristo ascendió al cielo? Dos ángeles le vinieron a hablar a los discípulos y le dijeron, ¿qué están mirando? De la misma manera que Cristo ha ascendido al cielo, volverá. ¿Y dónde? Sobre el monte de los olivos. Él tiene que imitar todos esos detalles para que el mundo sea engañado y digan, ¡ah, ese es el Cristo! ¡Ya vino, ya vino! Él va a imitar la segunda venida. Cuando Él baje sobre el monte de los olivos en gloria, Satanás, Él se va a ir a convencer a musulmanes, a cristianos y a hebreos de que debemos unirnos para una paz, aunque ficticia, una paz mundial. En ese tiempo se establecerá la supremacía papal y allí tendrá todo el derecho a volver a ser la abominación desoladora, o sea, decretar leyes para controlar la actitud humana y decretar leyes so pena de muerte. Oh, estimados, ahora ese poder va a dictaminar no solo la pena de muerte, sino que no se pueda comprar ni vender si no tenemos la marca de la bestia. Pero en ese tiempo, gloria a Dios, Miguel se levantará y liberará al pueblo de Dios. Oh, yo agradezco por el Hijo de Dios, por Cristo Jesús, que pronto vendrá y que iremos con Él a la patria eterna. Estimados, vemos nosotros que en este capítulo se introduce el Rey del Norte, el Rey del Sur, luchas entre dos coaliciones, dos filosofías, la filosofía cristiana, la filosofía musulmana y en el medio la filosofía hebraica. Amigos, Satanás tiene que unir esos tres poderes para obligar al resto del mundo, que la gran mayoría ni son cristianos, ni creen en el judaísmo, ni son musulmanes. Me refiero a China, la India y todos los países asiáticos. Usted nada más los puede controlar cuando estos poderes se pongan de acuerdo y dictaminen leyes
que no se pueda comprar ni vender, o sea, que empiecen a traer todos los poderes del mundo por la economía, leyes económicas, leyes que controlan las divisas que entran y que salen. Qué emocionante será el tiempo del fin. Ahora la pregunta es, ¿te hallas listo para encontrarte con tu Señor? Pero esto aquí no acaba, porque ahora vienen las dos partes principales en las próximas semanas para terminar con el mensaje principal que nos lleva a la propia venida de Cristo y la intervención, no con mano humana, o sea, la mano de Dios en los asuntos de esta tierra. ¿Qué te parece si en este momento oramos para que Dios nos siga dando la iluminación? Padre que moras en los cielos, nos entregamos en tus manos, reconociendo que sin ti no podremos comprender estos mensajes preciosos para el tiempo del fin. Te ruego, Padre Celestial, que nos ayudes a nosotros a entender estas verdades y aplicarlas en nuestras vidas y comunicarlas por todas partes, porque aquí Cristo viene pronto. Y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuestra parte, de la Voz de la Esperanza, te decimos a ti y a los tuyos, hasta la próxima vez, que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza al herido y lo entrega a Dios. La voz de la esperanza te